El día de hoy en Historia vamos a conocer los cambios que surgieron en el campo y la ciudad después de la Guerra de Independencia y durante los primeros años de México independiente. Entonces nuestro tema se llama La vida del campo y la ciudad y vamos a leer la información de la página 32 y 33. Dice: la vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en las áreas rurales y se dedicaba a las labores agrícolas. Estamos hablando que eso fue entre 1800 y 1900, la primera mitad de 1800. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas que llegaron a tener gran extensión. Ante eso, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Entonces aquí, chicos, en el campo las haciendas fueron creciendo y las personas que vivían en los pueblitos se fueron a vivir a esas haciendas. Ahí trabajaban y ahí tenían como que casitas para los trabajadores. Dice: otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, para luchar en la independencia, en la guerra de independencia, dice, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. Que las personas en el campo se fueron los hombres y se quedaron en su mayoría pues mujeres o niños o hombres o ya muy avanzados de edad que no podían ir a la guerra o muy jóvenes. Dice: en la ciudad la vida cambió poco a poco. En buena medida las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menos cantidad empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo, que desempeñaban diversos oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. Entonces hubo mucha gente que del campo se vino a la ciudad a vivir. Y como no tenían en sí un trabajo, entonces tenían esos oficios. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba los asuntos del día. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quienes leyeran en voz alta las noticias. Además, en las fiestas religiosas también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huachapán, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres a las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos o bien a las peleas de gallo. Asimismo, era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológicos, geográficos, económicos y sociales. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Entonces, gracias a ese libro, mucha gente quería conocer cómo era la Nueva España, es decir, México. Porque acuérdense que ya después de independencia cambió su nombre. Y nuestra actividad es contestar las preguntas en el cuaderno. ¿Cuál fue el cambio más importante en el campo? ¿Qué fue la leva o reclutamiento forzoso?
¿Qué oficios y actividades se desempeñaban en la ciudad? ¿Cuál fue el fenómeno que comenzó a presentarse en la ciudad? ¿Cómo se enteraban de lo que sucedía en las ciudades? Aquí la anoté 2 veces, es nada más una. ¿Qué festividades celebraban en las ciudades? ¿Por qué no todos los niños asistían a la escuela? ¿Qué hacían en las ciudades para divertirse? ¿Y por qué fue importante el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España? Y con esto terminamos nuestra actividad de historia.